La búsqueda de la verdad me llevará a través de túneles secretos, por lo más profundo de la selva amazónica, hasta los rituales alucinantes de un chamán moderno. Y algo más, realmente existe un templo de los condenados. Estamos desenterrando la historia y haremos hasta lo imposible para lograrlo. Esto es escalofriante. He venido a Sudamérica para investigar una misteriosa reliquia que tiene miles de años. Algunos creen que es la clave para entender un misterioso templo subterráneo y su extraño y alucinante culto. Fue parte vital de una de las civilizaciones más inusuales de la historia. Hola, soy George Bernstein y estoy en busca de lo que podría ser un verdadero templo de los condenados. Mi viaje comienza aquí, en Lima, Perú, a donde he venido para ver una antigua figura sagrada, tal vez la estructura más importante de un país rico en tesoros arqueológicos. Se llama el Obelisco de Tello. Pieza central del Museo Nacional de Arqueología, el obelisco es una inmensa escultura de granito, con imágenes entrelazadas entre sí como un tapiz. El profesor Guillermo Koch, experto en el pasado arqueológico de Perú, explica el papel vital que desempeñó esta reliquia en la antigua civilización de Chavín. Contiene los elementos principales de la base de la ideología de Chavín, la religión Chavín. ¿Este obelisco era considerado un dios? ¿Es esa la razón por la que era sagrado y que el pueblo de Chavín le orara? Así parece. Algunas personas creen que era una especie de dios y que la gente venía ante él a orar y ofrecer sacrificios. Es una pieza muy importante en la cultura de Chavín. El renombrado arqueólogo peruano Julio Tello descubrió el obelisco en las ruinas de un extenso complejo de templos ubicado 400 kilómetros al norte de Lima. Le puso a la civilización el nombre de Chavín en honor al pueblo cercano de Chavín de Huántar. Habiendo prevalecido entre los años 1000 y 200 a.C., la cultura de Chavín es una de las más antiguas y misteriosas de Perú. El obelisco yacía justamente en el centro de la plaza circular del complejo, una posición con un profundo significado religioso. Tello creía que guardaba la clave para revelar los misterios de Chavín y los actos que allí se llevaban a cabo. La imagen principal del obelisco es un caimán. Grabadas alrededor de este hay muchas serpientes, una figura que se asemeja a un jaguar, y plantas y frutos como la mandioca, el maní y el pimiento. Así lo creo debido a lo complejo de los elementos. Es un mensaje en piedra como una Biblia, una antigua Biblia de esta civilización. Entonces es importante, pero no sabemos qué significa. Hay un código que tenemos que descifrar para entender su verdadero significado. La parte más extraña del código, según Guillermo, es que las imágenes no provienen de los Altos Andes, donde fue encontrado el obelisco, sino de la selva amazónica. Pero la selva queda muy lejos de Chavín. En los días de apogeo de Chavín, era una travesía tortuosa de 6 días a pie y en una caravana de llamas, a través de altas montañas que descendían hacia junglas densas e impenetrables. ¿Por qué una civilización que vivía a 3.600 metros sobre el nivel de la Amazonia escogería animales y plantas de la selva como figuras principales de su Biblia? Guillermo me dice que si el código del obelisco contiene alguna respuesta, debo ir a la selva para descubrirla. Mi punto de partida es Iquitos, un pueblo fluvial en el Amazonas, a 800 kilómetros de Chavín de Huántar. Iquitos es un gran mercado. Llega mercancía de todas partes del mundo por barco. Hice arreglos para encontrarme con Richard Fowler, una leyenda local. Es un naturalista y todo un aventurero. El arte de Chavín se basa mucho en animales y plantas de la selva. Así que vine aquí para explorar la jungla y ver algunas de esas cosas. Quiero saber si es posible. ¿Cuándo quieres partir? Ahora mismo. Pues yo soy un naturalista. Amo las plantas, los animales y el Amazonas. Vamos. Vamos. Mientras navegamos por el Amazonas, pienso en lo que me dijo Guillermo.
Muchos arqueólogos, incluyendo a Julio Tello, interpretaron el obelisco como un mito originario. El caimán dio origen al universo de Chavín. Los animales, la gente y las plantas. Pero, ¿por qué escogieron estas plantas y estos animales en particular para el obelisco? Cerca del río visitamos un huerto cultivado por los Bora, un grupo indígena de la región. Las plantas que cultivan aquí aparecen insistentemente en el obelisco. Yuca, o mandioca, como a veces se le dice, y pimientos. ¿Estas plantas se dan en las montañas o solo en la cuenca del Amazonas? Todas estas plantas son tropicales y se dan bien en estos suelos. Entonces, si no se dan bien en las montañas, ¿cómo es que aparecen como las imágenes centrales del obelisco de Tello? ¿Está maduro como para comerlo? Así es, está en un mejor punto. Muy bien. Picante. Está que arde. Ahora me doy cuenta de por qué al indígena del Amazonas puede gustarle el pimiento. Tiene un sabor muy fuerte, y la yuca es su alimento básico. Estas plantas tuvieron una importancia vital aquí. Pruébalo, es un producto original del Amazonas. Sin embargo, no se dan en las montañas de Chavín. ¿Por qué aparecen en el obelisco? Es muy extraño. Es dulce. Gracias. El misterio crece. Julio Tello y generaciones de arqueólogos después de él creyeron que había una explicación sencilla para esto. La civilización de Chavín emigró a las montañas desde el Amazonas y llevó consigo el recuerdo cultural de las cosas que le eran importantes de la selva, como el caimán, imagen central del obelisco. Richard me lleva a ver uno. Se supone que hay uno de 2,5 metros aquí adentro y es el que quiero atrapar para ti. Ahora hay muchos pequeños. Será fácil atrapar uno pequeño. Así es como Richard ha cazado caimanes en el pasado. Él dice que hay algunos bastante grandes en estas aguas turbias. Pero hasta ahora, los que he visto parecen mascotas. Había uno por allá hace un momento. A mí me parece que todo esto es inútil. Esto requiere sensibilidad. No veo ninguno. ¿Tienes algo? Lodo. Lodo, qué bien. Hasta ahora lo único que Richard ha conseguido son hojas, lodo y mucha frustración. Es como barrer un campo minado. Ya veo. Son criaturas evasivas. Siempre están un paso adelante de nosotros. Hasta que cazó uno. No es el grande, pero... Algo pequeño, más bien. Parece haber escapado de sus padres. Te atrapé un caimán marrón, una de las 3 especies de aquí. ¿Puedo sostenerlo? Sí, claro, sosténlo, por favor. ¿Cómo lo Tómalo sostengo? por la cabeza. Muy bien. Tómalo firmemente por detrás de la cabeza y por la base de la cola. Y no acerques tu rostro. Este caimán es gracioso, aunque no parece amigable. Me cuesta trabajo creer que este pequeño animal pueda ser la figura central de la Biblia de cualquier cultura. Pero Richard me asegura que sus hermanos y hermanas son más grandes y más peligrosos. En el Amazonas y en la mayoría de las áreas tropicales donde habita, el caimán es un símbolo de poder. Un animal que representa peligro, agresividad, fuerza, y la gente le teme. ¿Por qué le temían? ¿Mataba y se comía a la gente? La gente los veía atacar a otros animales y temía que fuera devorada por ellos. Y este es uno pequeño. Es un bebé de unos 2 años y medio. Pero me hablaste de uno de 5,5 metros de largo. Caimán negro. El caimán negro crece hasta los 5,5 metros. Es un animal muy fuerte y, como tú estás buscando animales y plantas que representen figuras de poder, este es un animal poderoso. Muy bien, me imagino que un caimán negro de 5,5 metros debe ser algo muy aterrador. Richard y yo nos adentramos más en la selva en busca de otros animales. La selva se hace más densa e impenetrable. Oye, ven a ver esto. Entonces, Richard me sorprende. Esto definitivamente es un animal con poder.
un símbolo digno de un respeto enorme. La anaconda es la serpiente más grande del mundo. Puede llegar a medir hasta 9 metros de largo y 1 metro de grosor. Esta tiene 4,5 metros de largo y es muy pesada. Ten cuidado, te puede morder. ¿Son agresivas? Son defensivas. ¿Defensivas? Si te acercas mucho a una, tiende a morder, a atacarte. Y en cuanto al temor que inspiran, ¿atacaban a los indígenas? ¿Es por eso que les temían a las temían porque anacondas? se agrandan. De hecho, hay quienes cuentan que se han comido a gente como niños y mujeres pequeñas. Ahora, retrocediendo a la época de Chavín, cualquier habitante de la selva le habría tenido miedo a una anaconda. Por supuesto, es uno de los animales más simbólicos de aquí. Cuenta la leyenda que el Amazonas es una gran anaconda y que todos sus tributarios son anacondas bebés. Ahora sé a qué se refiere Richard con animales con poder. Una enorme serpiente es un símbolo de poder, suficientemente poderoso para representar al vivificante Amazonas, el río más grande del mundo. La serpiente debió tener un significado igualmente poderoso para el pueblo de Chavín para ocupar tal lugar de honor en el obelisco. Julio Tello creía que las imágenes selváticas demostraban que la gente se mudó a las montañas a través del Amazonas y construyó Chavín. Pero Richard tiene una teoría distinta, que no fue el pueblo el que se desplazó, sino las ideas. Los símbolos selváticos eran tan poderosos y exóticos que fueron adoptados por un pueblo al que le eran totalmente ajenos. Para conocer la verdad sobre los orígenes de Chavín, ahora sé a dónde debo dirigirme: a Chavín de Huántar. Al volver, exploraremos cómo los sacerdotes usaron imágenes de la selva para controlar a una población y construir un verdadero templo de los condenados. Este programa llega a usted por cortesía de Santa Rita, experiencia memorable. Estoy tratando de descubrir qué hacía vibrar al misterioso imperio Chavín. Rastreé los orígenes de unas imágenes en una escultura sagrada hasta el Amazonas y ahora me encuentro en las montañas andinas, aproximándome al pueblo de Chavín de Huántar. Es muy poco visitado debido a lo remoto. Más de 160 kilómetros de empinadas y tortuosas carreteras hacia la costa en el oeste. Y hacia el este está rodeado por algunas de las montañas más altas de los Andes, muchas con más de 6.000 metros de altitud. Aquí, en el pueblo de Chavín de Huántar, aún se nota la influencia de los ancestros incas. Se habla en quechua, la lengua antigua, y se practica la agricultura tradicional. Es muy diferente de la selva que acabo de visitar en busca de las imágenes del obelisco de Tello. Desde el pueblo es un camino corto hasta el sitio arqueológico. Las ruinas de 2500 años son hermosas. Se centran alrededor de un templo grande, hecho de bloques macizos de piedra, que se levanta a 16 metros de altura, dominando 6 hectáreas de extensas plazas. Para explorar el sitio me acompaña la doctora Rosa Rick, codirectora del proyecto de la Universidad de Stanford. Por todo el lugar vemos figuras de la selva, como jaguares y serpientes. ¿Qué hacen aquí, en lo alto de las montañas? Pero el vínculo entre el Amazonas y Chavín es solo uno de los muchos misterios que se tejen en torno a esta antigua civilización. Chavín es compleja e impresionante, pero noto la ausencia de algo. Rosa, estoy impresionado por la belleza, la fuerza de todo esto y la riqueza que se percibe en Chavín. Sin embargo, lo que no veo son fortificaciones. ¿No había ninguna? No. ¿Tenían ejército? No. Entonces, ¿cómo es que pudieron resguardar todos estos bienes sin ejército? Muy buena pregunta. Después de años de excavaciones e investigaciones, la historia empieza a emerger y tiene que ver con la naturaleza especial de Chavín. Chavín era un gran centro ceremonial. Aquí convergía la población de los alrededores de toda la región andina. ¿Cuánto viajaba la gente para llegar hasta aquí? Se viajaba cientos de kilómetros para llegar hasta aquí. Entonces era un lugar de grandes peregrinaciones como Jerusalén o la Meca. Así es, era un centro religioso. Pero, ¿qué motivaba a los peregrinos a venir a este valle tan inaccesible en lo alto de las montañas? Los arqueólogos argumentan que se practicaban rituales hipnóticos en masa en la Plaza Mayor, con cientos, tal vez miles de devotos.
La puesta en escena de los rituales era como un evento multimedia. Los sacerdotes habían pensado en todas las formas para impresionar y asombrar a sus seguidores. Adquiridas a cientos de kilómetros del lugar, se hacían sonar conchas marinas especiales como trompetas, cuyo sonido rebotaba en las paredes del templo. Hace 5 años, el equipo de Stanford halló 20 de estos instrumentos hermosamente decorados con inscripciones. Pero el poder de las ceremonias no provenía solo de la música y la danza. Rosa me lleva a una plaza circular en la cima del centro para explicarme un efecto especial creado por los sacerdotes. Según Rosa, desviaron el agua de un río cercano hacia canales por todo Chavín. Este canal viene de arriba y pasa por debajo de los escalones. Sigue fluyendo y alimenta una serie de canales que pasan alrededor de todo el centro ceremonial. Es como un enorme altavoz, produce un sonido fuerte. Cielo, se escucha por todas Un partes. sonido estruendoso. Era una gran proeza de ingeniería. Más de 3 kilómetros de canales subterráneos que atravesaban todo el complejo del templo, solo para intensificar el efecto de las ceremonias. El sonido debió ser abrumador. Es increíble, es decir, todo este espacio con el templo detrás de nosotros y el agua fluyendo por debajo y regresando acá. Toda esta área era un centro de ceremonias. Eso confirma que aquí se llevaban a cabo cosas importantes. Así es. Esta es la razón de que Chavín no tuviera ejército. Estaba en tierra sagrada. Era gobernada a través del poder de los rituales. Su culto la protegía de ataques. Los arqueólogos han encontrado ofrendas que fueron traídas por devotos desde tan lejos como la costa. La riqueza acumulada sostenía a una población grande para su época, más de 3.000 personas. Una floreciente comunidad de artesanos atendía los requerimientos de los sacerdotes. Piezas de arcilla, oro y tejidos han sido hallados a cientos de kilómetros hacia el sur y al norte. El estilo de Chavín, con su diseño intrincado e imágenes de animales poderosos, predominaba en toda la región. Fue un imperio cultural en Perú por 800 años, gobernado a través de la fuerza persuasiva de sus ideas. Y Rosa me dice que los sacerdotes usaban un método único para mantener el dominio. Esto es la representación de un sacerdote. Se puede ver el tocado con imágenes de serpientes. Observa los colmillos en la boca y las garras en las manos. También se ve que está sosteniendo un cactus de San Pedro. Rosa me dice que cuando está preparado correctamente, el cactus de San Pedro es un potente alucinógeno. Empuñado en la mano del sacerdote es un símbolo de gran significación para su religión. Es la clave de su poder, el control sobre miles de devotos peregrinos. Al regreso investigaremos cómo el cactus de San Pedro y otras drogas psicoactivas eran usadas para controlar al pueblo de Chavín. Y exploraremos el corazón oscuro del Templo de los Condenados. El Perú tratando de revelar los secretos de la misteriosa civilización de Chavín. Manipulando los poderosos símbolos de la selva, los sacerdotes controlaban un estado religioso basado en rituales complejos que comprendían música, danzas y plantas psicoactivas. Cristian, ¿era alguna planta en especial? Cristian Mesía, codirector del proyecto Stanford en Chavín, me dice más sobre las drogas alucinógenas usadas por los sacerdotes hace 2500 años, y las evidencias arqueológicas son sorprendentes. Dios mío, mira cuántas cosas. En un depósito, protegidas del clima, se encuentran muchas de las cabezas de piedra que una vez adornaron el complejo del templo. Sí, hay una en particular que quería mostrarte. ¿Sí? Esta de aquí. ¿Esta de aquí? Exactamente. ¿Qué tiene de especial? ¿Viste esto? Vaya, sí. Es moco. ¿Moco? Exactamente.
De acuerdo. Es bien extraño. ¿Por qué representaron a esta persona con mocos? Bueno, cuando se inhala una sustancia psicoactiva por la nariz, la persona segrega moco. De modo que representaron en piedra el moco saliendo de la nariz. Así es. ¿Qué papel tenían estos alucinógenos en la sociedad? En el proyecto creemos que tuvieron un papel muy importante. Tan importante que fue representado en la fachada principal del Templo Mayor, en el lugar más sagrado de Chavín de Huántar. Jamás había visto algo parecido a esta colección de cabezas de piedra. Le pedí a Christian que me mostrara dónde estaban hace 2500 años. Ahora solo queda una en su posición original. Era parte de todo el muro. Estaban insertadas en esos agujeros que se ven alrededor del muro. Y esta cabeza en particular, de alguna forma, representa la transición entre un ser humano y un jaguar. Entonces es mitad felino. Veo que tiene colmillos y boca de felino, y la cabeza y los ojos son de humano. Pero, ¿qué significa? Se creía que la divinidad se encontraba en otro mundo, de modo que para llegar a ese mundo tenían que consumir algún tipo de sustancia que les alterara los sentidos para transportarse y entrar en ese mundo. Ya entiendo. Esto representa la transformación de humano a felino, Exacto. y eso se lograba tomando algún tipo de alucinógeno. Una sociedad que rodea su centro más sagrado con esculturas de jaguares humanos alucinantes que segregan moco por la nariz es algo verdaderamente grotesco. Y Christian aún tiene más cosas que mostrarme. Encontramos esto hace apenas 2 días. Son tubos para inhalar. Tómalos con sumo cuidado, son muy delicados. Está bien. Esta lo encontramos en un canal. ¿Un tubo para Sí. inhalar? Cielos, es un hueso, ¿no? Es un hueso de ave. Docenas de tubos de hueso para inhalar fueron encontrados en Chavín, algunos con diseños detallados. Eran usados para inhalar alucinógenos en polvo. Se usaban pequeños morteros para triturar los ingredientes psicoactivos. Algunos provenían de la selva amazónica, como las semillas de yopo y la resina de las matas de virola. Lo que Rosa y Christian me han mostrado cambia completamente mi percepción de Chavín y sus rituales. Y la historia se hace cada vez más extraña. Esta es la saga de un culto construido alrededor de plantas alucinógenas, el culto de Chavín. Las ceremonias en las afueras eran solo el comienzo. Desde la plaza circular, Rosa me lleva a través de los enormes escalones que reproducían el estruendoso ruido del agua que circulaba por los canales. Hasta hace 2200 años, los sacerdotes usaban la misma escalera para conducir a unos pocos escogidos a través de un verdadero templo de los condenados. Y por supuesto, en todo templo de los condenados tiene que existir una aterradora figura oculta. Impresionante. Así es. La parte superior del templo sirve de entrada a este extenso laberinto. Se usaron piedras enormes para construir más de 3 kilómetros de túneles. ¿Usaban velas a través de estos pasajes? No existen evidencias en cuanto al uso de velas, ni hay señales de humo en los muros. Es escalofriante. Me sorprendió lo que me dijo Rosa. He estado dentro de túneles como este en México y en Egipto. Pero siempre ha habido evidencias de que se alumbraba el camino con fuego. ¿Cómo veían por dónde iban sin antorchas? Habrían estado en total oscuridad. ¿Se sabía lo que ocurría dentro de estas salas o en estos corredores? Tal vez aquí se llevaba a cabo la iniciación de los nuevos admitidos. Entonces, para formar parte del culto de Chavín, los nuevos admitidos eran traídos aquí en la oscuridad para ser reprogramados Así es. por los sacerdotes. Para Rosa es una clásica técnica psicológica, desorientar a la gente a fin de lavarle el cerebro y prepararla para lo que está por ver. Cielos, allí está. Es la suprema deidad de Chavín,
Un dios de piedra, iluminado por un solo rayo de luz que se cuela por una diminuta entrada de aire. Los arqueólogos le dicen el lanzón debido a su forma. Nunca había visto algo igual. Un rostro grande, intrincadamente tallado, con los labios torcidos en expresión de enojo. De modo que los nuevos admitidos cruzaban estos oscuros corredores, desorientados por los efectos de alguna droga, y entraban aquí para encontrarse frente a un dios con una apariencia realmente psicopática. Es una figura muy impactante. Era una experiencia abrumadora. Debió haber sido un destello psicodélico de temor y asombro. En la oscuridad, el sonido del agua que fluye a través de los canales acústicos debe haber producido un efecto de espanto más. Era un sonido como de tormenta. Además de todas las cosas por las que habían pasado, tenían que soportar un ruido estruendoso frente a este dios. Esa es otra razón por la cual le temían a esta figura. El dios les estaba hablando. Me imagino lo que pueden haber sentido. Todo es tan espantoso. El uso penetrante de alucinógenos, ceremonias y rituales en oscuros túneles subterráneos, lavado de cerebro. ¿Cómo lograron estas técnicas convertir a Chavin en un imperio cultural? Rosa me dice que tal vez pueda descubrirlo por mí mismo, ya que algunos de los métodos de los sacerdotes de Chavin aún se usan hoy en día en la costa del Pacífico. Al regreso, un ritual antiguo practicado en tiempos modernos. ¿Puede explicar este cactus cómo el culto de Chavin controló un imperio usando alucinógenos en lugar de espadas? Este programa llega a usted por cortesía de Santa Rita, experiencia memorable. Las imágenes grabadas en una figura sagrada me condujeron primero a la selva amazónica y luego a las profundidades de un templo de los condenados de 2500 años de antigüedad. He aprendido que la existencia de Chavin dependía de ceremonias religiosas estimuladas por el uso de diferentes plantas alucinógenas. Pero, ¿cómo? Mi mejor pista en este momento es una planta alucinógena llamada cactus de San Pedro. Estoy viajando 224 kilómetros desde Chavin hasta la antigua ciudad colonial de Trujillo, cerca del Océano Pacífico. Trujillo es una ciudad floreciente y próspera, muy moderna, excepto por su arquitectura. Pero ¿será posible que las tradiciones religiosas que comenzaron en Chavin hace 2500 años aún se conserven hoy en día aquí? En la plaza central me reuní con Doug Sharon, de la Universidad de Berkeley, California. Si estás listo, podemos ir donde una curandera en el mercado. Doug me lleva donde Julia Calderón. Es una curandera, un chamán moderno. Algunos le dicen sanadora. El padre de Julia fue un famoso curandero y ella mantiene la tradición familiar. Julia nos lleva al mercado mayor de Trujillo, donde la gente consigue vegetales, ropa, equipos electrónicos, prácticamente cualquier cosa. Nos detenemos en un puesto que se especializa en materiales para curanderos, como el cactus de San Pedro. Pero comprar un San Pedro no es sencillo. Es como un vino fino. Debe estar maduro y provenir de una buena región. ¿Estará bueno este? Sí, los que tienen cicatrices son los mejores porque están maduros. Terminamos con 4 cactus. Pero eso solo es el principio. También necesitamos mucho perfume y un tabaco especial y fuerte. Sí, es muy fuerte. Muy bien, vamos. Gracias. Adelante, comadre. Para el final de la tarde nos encontramos caminando por un vecindario tranquilo. El mar está a unas pocas cuadras. Todo parece estar muy tranquilo. Con los ingredientes que acabamos de comprar, comenzamos los preparativos de la velada que nos espera por delante. El San Pedro se está cocinando. De allí sale el jugo que se bebe durante la sesión. Entiendo.
Julia prepara su mesa, la cual tiene todo lo que necesita para la ceremonia. Tiene imágenes de Jesús al lado de curanderos antiguos. Hay tabaco mezclado con agua, perfume, harina de maíz y una corte de sanadores, cuyos miembros tienen el poder especial de curar un mal en particular. Y hay un círculo mágico con una estrella de 6 puntas adentro, donde el paciente se para mientras es sanado. Este hombre cree que tiene una maldición. Ha afectado su equilibrio y tiene dificultades para mantenerse derecho y concentrado. La ceremonia siempre se lleva a cabo de noche. Julia purifica las 4 esquinas del espacio ritual con jugo de lima y perfume. Después de purificar al paciente, Julia invoca a la corte de sanadores en busca del miembro más apropiado. Entonces llega el momento de beber el San Pedro. Es parte de una experiencia en grupo dedicada a la sanación. Primero, Julia. Luego, su asistente. Los pacientes. Doug. Y finalmente, yo. Tiene el sabor de un té amargo y espeso. ¿Por qué el vaso alrededor de la cabeza 3 veces? No tengo ni idea, pero cuando se está en Perú... La intención del San Pedro es revelar lo que el paciente tiene internamente y ayudar a Julia a entender las causas de sus problemas. Mientras el cactus hace efecto, Julia entra en trance y tiene una visión del hechizo del paciente. Dice que ve a una mujer que se peina la cabellera hacia la izquierda. Le tiene mucho afecto a su líder. Eso creo que dijo. También hay un hombre. De modo que la mayoría de la gente no viene aquí necesariamente por males físicos, sino por algo espiritual. Para nada. Por algo psicológico. Esto es más una limpieza espiritual. Exactamente. Julia está tratando males típicamente ignorados por la medicina occidental, como maldiciones, hechizos y energías negativas. Julia ha presentado al paciente ante la corte apropiada de sanadores para ayudarlo a recuperar su fuerza y su equilibrio en el mundo. Luego le prescribe un tratamiento. Ten mucho cuidado. No aceptes alimentos de nadie. Te hicieron todo esto por venganza. Ese es un hechizo muy común aquí en el norte. Como parte de la ceremonia, todos los participantes, excepto Doug y yo, se aplican tabaco líquido en la nariz. Me recuerda las cabezas de jaguar que vi en Chavín, aquellas que segregaban moco por la nariz. En Chavín, inhalaban sustancias que básicamente causaban segregación de las glándulas mucosas. Aquí se echan tabaco directamente en la nariz. Ignoro si en Chavín lo usaban. Sé que el tabaco no es cristiano, definitivamente es americano, y el origen principal del tabaco en el Nuevo Mundo está en la parte occidental de los Andes, justo en esta región. ¿No sabía eso? Sí. Doug está seguro de que estos rituales revelan algo importante sobre Chavín. Uno ve estas ceremonias aquí y a pesar de las persecuciones o la Inquisición y 500 años de gobierno colonial, es evidente que estos curanderos y curanderas gozan de mucho prestigio entre el pueblo. La gente viene de todas partes para verse con estos sanadores. Creo que eso apoya el hecho de que esto es una extensión del San Pedro y que tiene sus raíces en Chavín. Y creo que el éxito de Chavín como un centro de culto se debe a que fue fundado sobre tradiciones populares, igual que la ceremonia de hoy. Con base en esas poderosas tradiciones populares, pudieron construir entonces una superestructura política
Y en gran medida eso fue lo que hizo grande a Chavín. Y en gran medida se debe al cactus de San Pedro, ¿cierto? Correcto. Esta noche he podido darme cuenta del poder persuasivo de estos rituales. La misma tradición de chamán que usa Julia para sanar era explotada por los sacerdotes de Chavín para obtener un poder político y social absoluto. Al participar en una ceremonia religiosa, bajo la orientación de un prominente antropólogo, tuve la oportunidad única de experimentar parte de lo que experimentaron los devotos neófitos de Chavín. Como 3 o 4 horas después de haberme bebido el vaso de San Pedro, el efecto llegó a su pico. Comencé a sentir sensibilidad a la luz y a ver una aureola alrededor de todas las luces. Estaba aquí en mi habitación y pensé, bueno, ¿cómo se habrá sentido la gente en Chavín, alucinando en la oscuridad? Puede parecer extraño, pero esto fue lo que hice. Fui a la sala de baño de la habitación y apagué las luces. Pensando en Chavín, un mundo basado en la oscuridad, coloqué una toalla debajo de la puerta para bloquear la luz. Entonces, pensando en el lanzón y los estruendosos canales de agua a su alrededor, abrí la llave de la ducha. De modo que ahora caía agua en la tina, haciendo ruido, y estaba completamente oscuro. Pero podía ver, mis pupilas estaban tan dilatadas que podía ver todo lo que estaba dentro de la habitación, a pesar de que no había casi nada de luz. Con relación a Chavín, me di cuenta de que su mundo de oscuridad no era uno donde ellos no pudieran ver. Bajo los efectos del cactus de San Pedro, el mundo subterráneo completo era visible, se podía ver todo. Ahora finalmente entiendo cómo los sacerdotes de Chavín podían practicar un detallado ritual en la oscuridad. En el año 500 a.C., el poder de estas misteriosas y alucinantes ceremonias era tal que controlaban a un imperio espiritual sin necesidad de ejército. Al regreso, descubriremos más sobre las raíces del templo de los condenados de Chavín. ¿Fue Chavín la única cultura peruana en usar drogas alucinógenas para controlar a su pueblo? Estás viendo Buscando la Verdad. The History Channel continúa con Buscando la Verdad. He estado descifrando los símbolos de una reliquia sagrada para entender cómo la antigua civilización andina de Chavín floreció durante 800 años sin ejércitos ni murallas protectoras. En Chavín descubrí cómo los sacerdotes gobernantes condujeron rituales detallados a través de drogas alucinógenas para controlar a una cultura entera. Participé en la versión moderna de una de estas antiguas ceremonias y salí con un entendimiento más profundo sobre el poder de los sacerdotes. Pero, ¿ese control sistemático sobre la mente en Chavín era algo único? Para responder a esta pregunta, viajé 368 kilómetros al sur, a Caral, un sitio poco conocido en el Valle de Supe. De nuevo me encuentro con Guillermo Koch, quien me explica que Caral fue descubierto en 1905, cuando un arqueólogo observaba unos montículos enormes en el desierto. Como Chavín, Caral tiene una plaza circular, pero mucho más grande. Caral también es mucho más antiguo que Chavín. Resulta muy interesante pensar que en la época de las grandes pirámides de Egipto, esta ciudad ya era próspera. Y lo que realmente emociona a los arqueólogos es que un análisis de carbono la ubica en el año 2600 a.C., 1600 años antes que Chavín. Caral tiene muchas similitudes con Chavín. Como Chavín, este vasto complejo era un importante centro ceremonial. Caral no parece haber tenido ninguna fortificación. Los arqueólogos también han descubierto tubos para inhalar, como los de Chavín, evidencias claras del uso de alucinógenos en rituales. Estas similitudes hacen pensar que una cultura como la de Caral pudo extenderse a Chavín. Pero existe una gran distinción. A diferencia de Chavín, que está en lo alto de las montañas, el mar está a solo un día a pie de Caral.
Esto le dio a Caral un recurso económico que no tenía Chavín: el pescado. Durante la época de Caral, el Océano Pacífico aquí estaba repleto de peces. Gracias a la corriente Humboldt, sus aguas son heladas y prolíficas. Es una de las mejores costas del mundo para la pesca. El generoso océano y las técnicas de pesca mejoradas, como estas embarcaciones de mimbre, estimularon el crecimiento de la población y condujeron al desarrollo de sociedades complejas como Caral. Estos botes pueden ser la innovación tecnológica que ayudó a impulsar el florecimiento de la civilización peruana. Es asombroso que los pescadores aún empleen las mismas técnicas hoy en día. Lo intentaré yo mismo. Les diré algo: el Océano Pacífico en el invierno es helado. El bote es como un kayak grande y es muy maniobrable. Hoy saldremos solo por diversión, pero en un día de faena, el pescador colocaría la pesca en la parte posterior del bote, luego de pasar toda la jornada en el mar. Estos pequeños botes están perfectamente adaptados para surcar las olas y les permitieron a los pescadores, miles de años atrás, cultivar el océano. La verdadera diversión es el regreso. En lugar de atravesar la ola, hay que viajar sobre ella. Me divertí mucho, gracias. Muy bien. A lo largo de toda la costa hay comunidades de pescadores. Y también a lo largo de toda la costa, los arqueólogos están encontrando ruinas de civilizaciones antiguas, como Caral, que explotaban el mar. Desde estas raíces, el origen de Chavín y de toda la civilización andina se está esclareciendo cada vez más. A 128 kilómetros de la costa de Caral, Guillermo me muestra un sitio aún más antiguo: Las Aldas. Aquí también puedo notar similitudes con Chavín. ¿Es esta la plaza circular que he visto en otros sitios? Y esta en particular es muy compleja. Parece que no la han excavado mucho. Sí, fue excavada someramente hace 40 años. Solo se han efectuado unos cortes de prueba. Exacto. Muy bien. ¿Existe alguna conexión entre Chavín y Las Aldas? ¿Se usaban alucinógenos? ¿Se congregaban los devotos alrededor de la plaza circular para rituales en masa? La respuesta es muy sencilla: aún no lo sabemos. ¿Esto fue ocasionado por un fuego? De tanto cocinar, miles de años de cocina. ¿Era esta el área de la cocina? Hay tanto por explorar aquí. Como arqueólogo, ¿no te emociona esto? Se me hace agua la boca. Aún queda mucho por descubrir aquí. ¿Quién sabe qué secretos yazcan enterrados bajo la arena? Finalmente, llegamos a la cima del complejo del templo. De un lado, un empinado risco desciende cientos de metros hasta el océano. Y del otro, la masiva edificación se extiende en el desierto por casi 1 kilómetro. Solo una civilización avanzada pudo haber construido una edificación como esta. Guillermo me dice que la imagen que comienza a emerger relaciona estas ruinas estrechamente con Chavín. Esto corrobora la nueva hipótesis, las nuevas ideas sobre el origen de Chavín. Recuerda que Tello sostenía que Chavín era la cuna de la civilización andina y que su origen estaba en la selva, que la civilización se desplazó de la selva a las montañas. Hoy la hipótesis ha cambiado totalmente. Creemos que la civilización andina se extendió desde el mar. Y como tenían una fuente de alimentación aquí en la costa, la civilización logró desarrollarse al punto de que pudo construir todo esto, ¿cierto? La gran riqueza del mar peruano. Y esa civilización se desplazó desde la costa hacia las montañas. Desde estos asentamientos del Pacífico, y estimulada por una economía marítima única, la civilización se extendió tierra adentro, llegando finalmente a Chavín. Pero aún queda una pregunta por responder. ¿Chavín importó de Las Aldas y de Caral sus técnicas para controlar la mente? ¿O estas fueron desarrolladas en las montañas? No lo sabemos con certeza. Las respuestas pueden estar en las pirámides de Caral, debajo de las arenas de Las Aldas, o tal vez estén ocultas en los códigos del misterioso obelisco de Chavín.
Este programa fue presentado por Ron Flor de Caña. Mucho por descubrir.